El sábado 29 de noviembre, una sombra de incertidumbre y preocupación se cernía sobre el universo de la crónica social. La audiencia, acostumbrada a la presencia inquebrantable de Lidia Lozano, se vio sacudida por una ausencia inesperada, una pieza fundamental que por tercera semana consecutiva no ocupaba su lugar. No era un mero capricho, sino la silenciosa declaración de una emergencia, un presagio de tormenta que prometía desvelar verdades incómodas y reabrir heridas profundas. La noticia corría como la pólvora. El estado de salud de Charlie, el esposo de Lidia Lozano, se había convertido en un epicentro de angustia. Ayer mismo, el programa de los viernes fue testigo mudo de un vacío palpable, dejando a millones de espectadores sumidos en una profunda inquietud. Lidia, siempre profesional, jamás faltona, se había visto forzada a abandonar el fragor de los focos por una causa de fuerza mayor, un mazazo personal que eclipsaba el brillo habitual de la pantalla. Los comunicados oficiales, ofrecidos con una solemnidad inusual por Santiago Esteibé y Archidona, apenas lograban calmar la marea de especulaciones. Se confirmó que Lidia estaba volcada en la delicada situación de su marido, quien, tras una operación, luchaba ahora contra una virulenta bacteria que amenazaba con cronificar su convalecencia. Se hablaba de válvulas limpiadas, de analíticas diarias y de un aislamiento hospitalario que se extendería por un mínimo de 5 o 6 semanas, un calvario de antibióticos intravenosos y de una presencia constante de Lidia, durmiendo en el hospital, siempre alerta a cualquier eventualidad. Esta situación, además, llegaba en un momento de notable turbulencia personal, como si una extraña maldición se cerniera sobre ella desde su regreso a la cadena. Lidia no había podido acudir a otros compromisos laborales, lo cual solo magnificaba la preocupación general. La periodista, habitualmente un torbellino de energía, ahora se transformaba en una matriarca resiliente, cuyo único objetivo era la recuperación de su compañero de vida. Esta es una auténtica tragedia privada que se debatía entre las bambalinas del espectáculo, un dolor silente bajo los focos. Antes de adentrarnos más en este torbellino de emociones y revelaciones que sacuden los cimientos de nuestra televisión, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si te apasionan estas historias que desvelan la verdad detrás de las apariencias y te gusta nuestro estilo único de contarlas, no olvides suscribirte a Mint tus 50 favoritos, para no perderte ningún capítulo de esta serie que promete desvelar la cruda realidad del espectáculo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos ofreciéndote contenido exclusivo y análisis profundo. Y ahora, déjame una pregunta crucial. ¿Crees que la presión mediática y el drama personal pueden afectar la dignidad de aquellos que viven bajo los focos? Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora y desde dónde nos estás viendo. Queremos conocer tu perspectiva en este intrincado tapiz de fama y sufrimiento, un testimonio vivo de la resiliencia humana. Pero la noche de los viernes tenía reservada otra explosión, un nuevo capítulo en una saga que parece no tener fin, un eco resonante de la promesa de verdad que siempre busca la luz. Nos referimos a la última hora que nos trajo Dulce la Piedra, la que fuera niñera de Isapé, la eterna sombra que ha perseguido a Isabel Pantoja. Su pronunciamiento ayer fue más que una declaración. Fue un misil teledirigido, un acto de venganza televisada que, a ojos de muchos, era la respuesta directa a la demanda ratificada por Isabel Pantoja contra Mediaset y algunos de sus colaboradores. La verdad es que desde hace varias semanas la cadena ha orquestado lo que parece ser una campaña sistemática, un tribunal popular mediático contra la tonadillera. Primero fue Kiko Rivera, luego Isapé, en una alternancia calculada, todos ellos arrojando leña al fuego de la controversia. Se la tacha de racista, de machista, de haber vejado a su propia hija, acusaciones graves que pintan un retrato demonizado de la artista, una demolición pública cuidadosamente planificada. Ayer, sin embargo, la narrativa alcanzó un clímax de crueldad. Dulce la Piedra fue de nuevo el ariete, la voz que desenterraba un episodio de hace 15 años, el infame incidente de la Manguera, un relato que, a fuerza de ser repetido, se ha convertido en una leyenda negra. La niñera, con un dramatismo calculado, describía cómo, según su versión, Isabel Pantoja habría arrinconado a la fuerza a su hija, negándole resistencia, forzándola a una situación límite. Ella me metí por medio para impedirlo y vino hacia mí con las tijeras, sentenciaba Dulce con una voz cargada de pavor,
y me hizo andar hacia atrás y subir los escalones, una escena de horror indescriptible. Este testimonio desgarrador, reproducido una y otra vez, se presentaba en connivencia con un equipo que clamaba contra el maltrato, una bandera moral que, curiosamente, se alzaba con mayor fervor en episodios con evidente rentabilidad comercial. La pregunta inevitable surge en el aire, como un grito mudo. Si todo esto verdaderamente ocurrió así, ¿por qué no se denunció en su momento ante las autoridades? ¿Por qué se esperó a que los intereses comerciales dictaran la pertinencia de su relato, relegando la justicia a un mero guión? La paradoja es sangrante. Mientras en los platós se despellejaba sin piedad el pasado de la Pantoja, se desenterraban traumas silenciados durante años. La misma cadena parecía tapar con un manto de silencio otros escándalos recientes. Hablamos, por ejemplo, del despido de Lecchio o de la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, una noticia de la que, extrañamente, solo los informativos de la propia cadena se hacían eco, como si el resto de los programas estuvieran ciegos ante lo que no les conviene. No podemos evitar preguntarnos si es un flaco favor a las verdaderas víctimas de maltrato el convertir estas historias en un lucrativo espectáculo televisivo. El mensaje implícito es perturbador. ¿Acaso la denuncia solo tiene valor cuando hay un rédito económico o comercial de por medio? ¿Es que la justicia verdadera ha de esperar su turno ante el dictado del share y la polémica incesante? El episodio de La Manguera se ha convertido en una especie de mantra macabro, un disco rayado que se repite hasta la saciedad en cada programa. Yo estoy hasta el mismísimo de escuchar el episodio de La Manguera, confesaba una voz en off resonando con la frustración de muchos espectadores. Parece que 10 años de silencio se rompen ahora, no por un genuino deseo de justicia, sino porque el viento sopla a favor de una narrativa de denuncia que vende, un aprovechamiento cínico de la ola social contra los maltratadores. Fijaos, yo no le quité la ropa, se escucha decir a uno de los implicados intentando desvincularse. No, se la quita pero le dijiste que se quitara la ropa. La conversación se retorcía en el plató, un ejercicio de justificaciones inútiles que no lograban disipar la sombra de la complicidad. Pero, ¿dónde estaban todos estos valientes voces cuando la Pantoja tenía poder y dinero? En aquel entonces, el silencio era el precio de la permanencia, el pacto no escrito con la que entonces era una poderosa figura del espectáculo. Ahora, con Isabel Pantoja sin contratos jugosos y su influencia menguada, el hablar mal de ella se ha convertido, paradójicamente, en un negocio boyante. Quiero dejar claro que el episodio de La Manguera, si ocurrió como se cuenta, es absolutamente condenable, de cárcel. Pero el lugar para denunciar no es un programa de televisión, sino un juzgado ante las autoridades competentes. ¿Por qué se silencia el secuestro durante años para que no se denuncie y ahora se utiliza para el rédito económico? La justificación de las adicciones para atenuar la gravedad de tales actos, como algunos intentan, es igualmente inaceptable. Una aberración de estas características no tiene justificación. Se denuncia, se persigue judicialmente, no se convierte en una serie de televisión. El mensaje que se envía es perverso. Si te maltratan, cuéntalo en televisión para sacar provecho. No vayas a la policía. Es un mensaje grave, una trivialización del sufrimiento que duele profundamente. Es un desasosiego constante ver cómo se juega con el dolor y la memoria, cómo se manipulan los relatos para el consumo masivo. La cara de Dulce, después de años despotricando de la Pantoja, es el espejo de una industria que parece haber perdido el norte de la ética. Y mientras, Kiko Rivera, a pesar de todo, se siente orgulloso de sus acciones pasadas. Uno solo puede esperar que, al menos, haya aprendido algo y que sus hijas jamás tengan que enfrentar una situación similar. Porque si le hiciera lo mismo a sus hijas, después de lo contado, no habría perdón posible. Y entre este mar de contradicciones y el estruendo de viejas rencillas, emerge una noticia que, aunque parezca lejana, también dibuja el panorama de la justicia y la televisión. Rocío Flores, en un giro sorprendente, ha obtenido una victoria judicial que ayer la llevó a brindar con champán, en un acto que parecía una catarsis personal. Una sentencia contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid que, aunque la dejamos para un análisis más profundo en nuestro próximo capítulo, ya augura un terremoto en los cimientos de la factoría televisiva. La verdad, a veces, tiene un precio demasiado alto y otras simplemente se vende al mejor postor.
El champán burbujeaba en la copa de Rocío Flores, un brindis que resonaba con la fuerza de una victoria judicial, el eco de una batalla épica librada en los tribunales. Era una imagen potente, cargada de simbolismo, la prueba irrefutable de que, incluso en el escenario más adverso, la verdad puede abrirse paso y desafiar al poder. Este triunfo, lejos de ser un mero episodio, se erige como un hito crucial en la lucha contra la manipulación mediática, un rayo de esperanza para aquellos que buscan justicia en el laberinto de la fama. La hija de Antonio David Flores, durante tanto tiempo vilipendiada y silenciada, por fin veía un resquicio de luz en el horizonte. Aquel 29 de noviembre, el diario El Mundo desvelaba en exclusiva las impactantes declaraciones que Rocío Carrasco había vertido en sede judicial, afirmando no haber autorizado la filtración de toda la documentación que la cadena había utilizado. Esta revelación, por sí sola, ya era un seísmo. La narrativa oficial, que durante tanto tiempo había sido inamovible, comenzaba a resquebrajarse, exponiendo las contradicciones y los hilos invisibles que mueven el complejo entramado de la televisión. La promesa de una verdad única y absoluta empezaba a desdibujarse bajo el peso de las evidencias. Pero la auténtica bomba, el epicentro del terremoto judicial, residía en el controvertido asunto de los 11 minutos. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los arquitectos de una narrativa televisiva que marcó una era, hicieron alusión a esta parte inédita del documental, un fragmento que, según ellos, Rocío Flores había expresado su deseo de ver. Sin embargo, en esta intrincada maraña de declaraciones y contradeclaraciones, la verdad era mucho más escurridiza de lo que parecía, y el deseo de Rocío Flores había sido tergiversado de una manera que raya en la manipulación descarada, porque la joven en ningún momento había autorizado la filtración de documentos privados, ni mucho menos de material sensible que la expusiera aún más al escrutinio público. Su anhelo era, simplemente, escuchar de boca de su madre, sin ediciones ni censuras, el testimonio completo sobre ella, un derecho inalienable de cualquier hija. El deseo de comprender la narrativa materna había sido pervertido por la defensa, transformándose en una supuesta autorización para la difusión de papeles judiciales, un movimiento desesperado para eludir la inminente condena que se cernía sobre ellos. Aquí, la hipocresía alcanzaba un clímax insostenible. La defensa de Cornejo y Madrid se aferró a esta declaración de Rocío Flores, emitida en el programa de Ana Rosa hace ya 4 años, intentando justificar que ella había dado su consentimiento para que todo ese material viera la luz. Esta táctica, un desesperado intento por librarse de una condena demoledora, era una farsa deliberada. Lo que la joven quería era confrontar las palabras de su madre, entender el porqué, no que sus dramas íntimos fueran carne de cañón para la audiencia, una distinción crucial que los productores optaron por ignorar. La pregunta que resuena en el aire con una fuerza atronadora es: cuando un padre o una madre declara que busca proteger a su hija, ¿su primera acción es acaso dedicar un episodio entero de un documental a su figura, desgranando sus experiencias y exponiéndola públicamente? La respuesta sensata y honesta es un rotundo no. La verdadera protección radica en vetar todo aquello que pueda dañarla, en preservar su intimidad, en decir rotundamente: de esto no voy a hablar, hacer lo contrario. Mientras la hija se encuentra en una situación vulnerable, es una muestra de una estima muy escasa. La supuesta intención de proteger a la hija se desmorona ante la cruda realidad de los hechos, revelando una flagrante vulneración de los derechos de los menores. Filtrar una sentencia que involucra a un menor, como bien señaló el juez Calatayud, es una acción que debería haber sido denunciada directamente a la madre. Aquí, la piedad o el respeto por los lazos familiares parecen haber prevalecido sobre la justicia implacable, pero el daño, el dolor infligido ya estaba hecho, una herida abierta en el tejido de una familia fragmentada por el brillo de los focos. El clamor de Rocío Flores, pidiendo a los responsables del documental y de la cadena que emitieran el capítulo completo, que ella quería escuchar el testimonio íntegro de su madre, se convirtió en una trampa orquestada. Este extracto, este ruego sincero, fue el salvavidas al que se agarraron los condenados, la excusa utilizada para argumentar que la joven había justificado la salida a la luz de toda la documentación judicial. La gravedad de esta manipulación es inmensa. Una afrenta a la verdad
y a la buena fe, un recordatorio de que en el mundo del espectáculo las palabras pueden ser armas de doble filo. ¿Y la sentencia? La sentencia, un mazazo demoledor que sacude los cimientos de la fábrica de la tele. 2 años de inhabilitación, 2 años de prisión y una indemnización de 200.000 euros. Esta no es una condena cualquiera, es un terremoto judicial que resuena en cada rincón de la industria. Un mensaje claro y contundente de que hay límites incluso en la insaciable búsqueda del share y la audiencia. La única vía de escape para Cornejo y Madrid era demostrar que Rocío Flores había autorizado esa difusión, una mentira que la justicia ha desmantelado con una contundencia irrefutable. La indignación nos lleva a reflexionar sobre el papel de otros comunicadores, figuras de gran relevancia que ante tales atropellos han mantenido un silencio sepulcral, o peor aún, han tergiversado la realidad. María Patiño, Carlota Corredera, es a vuestra audiencia, a la que mantenéis en cierta medida engañada, a quienes deberíais informar de esta victoria, de la magnitud de esta sentencia. La verdad siempre sale a la luz, aunque algunos se empeñen en mantenerla en la sombra, y el público merece conocerla en su totalidad, sin filtros ni medias verdades interesadas. La historia de Rocío Flores es una lección de vida, un testimonio de que la dignidad y la perseverancia pueden a la larga prevalecer sobre la maquinaria mediática más poderosa. Ella ha demostrado que, incluso cuando tu historia es secuestrada y manipulada, es posible alzar la voz y reclamar tu propio relato. Su brindis no es solo una celebración personal, es un símbolo para todos aquellos que buscan justicia, un recordatorio de que no hay imperio de apariencias que no pueda ser demolido hasta sus cimientos si la verdad se impone con la fuerza de un huracán. Y para continuar desvelando estas historias que sacuden el mundo del corazón, que exponen las complejidades de la fama y la justicia, no olvides unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a tus 50 favoritos. Si aún no lo has hecho, para ser parte de esta travesía en busca de la verdad. Tu apoyo nos permite seguir explorando los rincones más oscuros y los momentos más brillantes de la crónica social, ofreciéndote siempre una perspectiva única y sin concesiones. La próxima vez estaremos aquí para desentrañar nuevos enigmas y desvelar los secretos que aún aguardan en la sombra.